Después de 6 meses de estar en la calle, estamos de vuelta y te cuento realmente cómo fue que pasó y cómo logramos recuperarnos después de 6 largos meses que, a pesar de que fueron fuertes, también fueron de mucho aprendizaje. Bueno, nosotros estuvimos 6 meses fuera en la calle. Literalmente estábamos 3 días en casa de un pana y 4 días en casa de un pana y 3 días en casa de mi madre. Gracias a ese pana pudimos guardar nuestras cosas en su casa, un cuarto que él tenía adicional, para así nosotros no tener grandes pérdidas materiales. Eh, Hace más de 7 meses, yo llevo ya 3 meses viviendo en esta nueva casa, eh, que al final todo siempre mejora. Durante esos 6 meses pasaron muchas cosas buenas realmente, no puedo decir que todo fue malo. Y cuento esto simplemente porque no sé si alguien está pasando por esta situación o si alguien le ha tocado realmente tener que comenzar de nuevo. Esto les puede servir, no sé, como referencia, de que al final todo mejora cuando la vida o Dios te quita algo de tu vida. Es evidente que más adelante te va a dar algo nuevo. Y cuando pasan estas cosas, realmente es la vida preparándote para lo que hay para ti. Tienes que pasar por ese proceso, tienes que pasar quizás por ese dolor o por ese problema que no te gusta, pero te tocó. Y muchas veces estas cosas pasan para que tú aprendas algo de ahí, te hagas fuerte y puedas recibir aquello que tú mereces. Mira qué interesante, y por lo menos yo lo veo de esa manera. Esa es la metáfora en la que yo veo realmente cómo es que pues, funcionan las cosas cuando nos quitan y nos dan. En verano, mayo del 2025, después de yo cumplir un año de casado con mi esposa, la dueña del apartamento era una persona mayor que realmente pues tenía sus achaques y sus creencias y sus formas de pensar. Pues de la noche a la mañana pues nos pidió que desalojáramos su apartamento donde estábamos viviendo alquilados. Y no nos tocó de otra que simplemente pues abandonar el sitio donde estábamos viviendo. Nos dio un mes sin ningún tipo de explicación. Nosotros entendemos que pues ella tenía una familia que realmente quería meter en esa casa y pues al final de cuentas es su casa y al final del día uno tiene que pues, buscar la forma de cómo moverse sin ocasionar ningún tipo de problema. Eh, tuvimos que irnos. Tuvimos muy poco tiempo realmente para pensar qué íbamos a hacer con todas las cosas que teníamos. Fue un proceso bien difícil. Nos molestamos, cuestionamos todo, lo lloramos, pero había que moverse. Los que no son de Puerto Rico, alquilar aquí en área metropolitana es el área metropolitana, lo que le dicen la ciudad. Es bien complicado porque en ese tiempo que nosotros estuvimos buscando, aparecían casas muy buenas o apartamentos muy buenos, pero estaban cobrando rentas extremadamente caras para lo que ofrecían. En las condiciones que estaban esos apartamentos, muchos no estaban en buenas condiciones. Y no solamente eso, estaban pidiendo una cantidad de dinero por cita. O sea, si tú vas a ver el apartamento, me tienes que dejar una cantidad de dinero para tú poder vivir en este apartamento. Si no, no lo podías venir a ver. ¿Qué pasaba si tú dabas ese depósito que ellos pedían, que podría ser desde $80 hasta 150, que estaban pidiendo una locura, para tú poder ir a ver el apartamento? Y no había garantía realmente de que te dieran el apartamento, simplemente era el espacio para que tú lo pudieras ir a ver. Podrías perder ese dinero porque muchos estaban usando esto para fraude. Y eso complicaba mucho la búsqueda de realmente buscar un apartamento que estuviese dentro de nuestro presupuesto. Y tuvimos entonces que empezar a bandearnos, a movernos, a buscar la forma de cómo sobrevivir estos 6 meses. Fueron 6 meses muy buenos
y difícil a la vez. Pero entre la dificultad empezamos a encontrar algo bueno, y era que empezábamos a salir, buscábamos siempre sitios nuevos para comer, compartíamos mucho más. Como pareja nos uníamos mucho más y encontrábamos realmente entre el problema algo positivo y momentos lindos que atesorábamos. Nos llegamos a acostumbrar realmente al estar quedándonos de lado a lado, el estar teniendo ropas en específicas para podernos mover. Y fue un proceso de mucho aprendizaje, porque entre medio del problema vimos que realmente el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier situación. Y se los digo porque puede ser que alguien en estos momentos esté viendo el video y esté en la calle ahora mismo, esté en casa de un familiar, o esté durmiendo en un mueble, y piense que se acabó todo. Y la realidad es que todo va a depender de cómo tú ves el problema, cuál es la perspectiva que tú tienes del problema y cuál es la mentalidad que tú tienes en ese momento. Porque si tu mentalidad todo el tiempo es de víctima, es bien difícil que logres salir del hoyo rápido. Mientras más te victimices, más difícil va a ser que tú vuelvas a salir a flote, que tú vuelvas a ponerte al día otra vez. Va a ser mucho más difícil realmente que las cosas caigan en tiempo. Y se los digo porque ya esto yo lo he vivido 2 veces. La primera vez fue cuando me separé de la madre de mis hijos, que me tocó estar 10 meses durmiendo en un mueble pequeño, en lo que me podía ubicar otra vez, y me tardé 10 meses. Y fue un proceso de duelo, fue un proceso de dolor, fue un proceso de entender qué estaba pasando, y fue duro. Luego de eso, pues me logré recuperar, gracias a Dios, y logré mudarme, logré hacer mis cosas, pero 2 años después me junto con mi esposa, y después de conocernos, al año nos casamos. Ya nosotros llevamos muchos años conociéndonos y teníamos una bonita amistad. Y pues una cosa pues de esa hermosa amistad fue con el tiempo nos empezamos a unir mucho más. Y esta vez de los 6 meses fue con mi esposa. Es un proceso realmente que las veces que me ha pasado estas situaciones he aprendido. Por eso es que les digo que las veces que Dios o la vida te quita algo es porque hay algo preparado mejor para ti. Hay algo que la vida y Dios te quiere regalar. Pero de la única manera que te lo puede dar de vuelta, y mucho mejor, es que pases por ese proceso y te conviertas en lo que la vida y Dios quiere que te conviertas, para que estés preparado para lo que viene. Velo como una bendición, velo como un regalo del universo, como tú lo quieras ver. El punto es que se te quita algo, se te prepara para que estés listo para recibir eso que tú quieres. Y ya yo lo he experimentado 2 veces, y la verdad es que cada vez que yo pierdo algo, lo que recibo de vuelta es mejor. Cuando me recupero mejor. Mi forma de pensar cambia. La forma de adaptarme mejora. En la forma en que yo pienso, la mentalidad que tengo y cómo enfrento el problema también va cambiando a medida que me van pasando situaciones. Y como vuelvo y te repito, vas a salir del problema rápido. Depende tu mentalidad en ese momento. Depende realmente cómo tú pienses en ese momento y realmente que estés dispuesto o dispuesta a hacer para salir de ese problema. Todo problema tiene solución excepto la muerte, que conste. Excepto la muerte o una enfermedad terminal. Pero fuera de ahí, todo lo demás realmente tiene solución. Algunas van a tomar mucho más tiempo, van a ser mucho más complicadas y puede tardar más. Pero no tengo duda de que al final del día todo tiene un propósito y tiene una enseñanza, y siempre mejora, siempre mejora. Yo sí, es lo que te puedo decir. La vida siempre te quita para darte algo mejor. Todo está en ti, que estás dispuesto a aprender del problema que te pasó. Y si realmente no aprendiste nada del problema, créeme que la probabilidad de que vuelvas a caer en eso son muchas. Nadie está libre, ¿verdad?,
de situaciones y problemas. Nadie está libre de nada en la vida. Eso quiere decir que hoy podemos estar bien y mañana podemos estar mal. Hoy podemos estar emocionalmente y económicamente bien, pero mañana puede ser todo lo contrario. Y eso ni tú ni yo lo sabemos, pero podemos prevenirlo. Y podemos aprender de las cosas que nos pasan. Y en vez de pensar en que todo fue malo, preguntarnos qué realmente el problema nos está enseñando. Hay una frase que escuché hace poquito en un podcast que dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Mira qué interesante. Y cierro con esto para que te lo lleves. Y es que toda tu vida va a depender realmente de cómo siempre sea tu forma de pensar y cómo sea realmente tu mentalidad a la hora de pasar por diferentes situaciones en tu vida y cómo tú proceses cada situación. Hoy hago este video simplemente para que si alguien lo necesita o si es un tema que te interesa y pues algo que realmente le pueda sacar provecho, que así sea, pero si alguien está pasando por cualquier tipo de situación, no necesariamente es que te quedaste en la calle, que estuviste 6 meses o estuviste 1 año, 2 años durmiendo en un carro, lo que sea, sino que no importa qué situación tú estés pasando, que este video de alguna manera te sirva para algo, que te sirva para crecer, para analizar, para reflexionar y para que veas que al final del día todo mejora. Gracias a todos. Esta es la razón por la cual estuve también mucho tiempo sin grabar contenido. Si quieren saber más, nada, me dejan saber en los comentarios y yo puedo detallar un poquito más cómo fueron nuestras experiencias de vida durante esos 6 meses y qué hicimos. Gracias a todos. Han habido cambios en el canal. No olvides que está el podcast Debidamente Pleno, que lo voy a dejar también aquí en las descripciones para que el que quiera oírlo, son 3 años de contenido, pues vaya y lo oiga y disfrute realmente del tema de crecimiento personal. Nada, estaré documentando posiblemente cosas que van pasando y cómo vamos trabajando en el canal. Gracias a todos. Espero que les guste este video. Si te gustó, suscríbete, da like y compártelo con alguien que lo necesite realmente. Y si es un tema que te interesa y te gustan estas cosas, pues nada, suscríbete y te espero ver en el próximo video. Nos vemos.